Buenos días, mis remolones y remolonas de Psicología en Educación. Damos inicio a Psicología en Educación Virtual, segunda temporada 2021. Como el año pasado, me acompaña el mate. Vamos a dar lugar a nuestro nuevo sponsor, Yerba Rosamonte, tu yerba, que endulza todas las mañanas de Psicología en Educación y del Conocimiento. Nos hemos modernizado, hemos adquirido un termo para chetos y un mate oriundo del sur de Brasil, importado por Maquinarias Palau. Bien, en este caso, yerba antisísmica, previene de cualquier mal que nos pueda suceder a la mañana. Esta yerba tiene propiedades intelectuales extraordinarias, facilita el proceso de sinapsis y estimula tus dendritas. Todas las mañanas con yerba Rosamonte antisísmica, mate oriundo de Maquinarias Palau. Me tomo un mate, como todas las mañanas. La educación pública va a tu casa. Vos no te tenés que destapar, vos no tenés que moverte de la cama, todo tapadito o tapadita, y de esa manera la educación pública entra a tu casa. Ya no tenés ni que moverte. Todo gracias a China y a esta maravillosa pandemia que nos está afectando hace más de un año, y gracias a todo esto nosotros podemos ser felices y no tenemos que destaparnos y ya estamos ilustrándonos. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Si es así, todos ponen un me gusta. A la cuenta de 3. Vamos con el primer like de la mañana. A la 1, a las 2 y a las 3. No se mueve el likeómetro. A ver. Ahí estamos. Qué lindo, bien. Vamos de nuevo con otro like motivador para meternos power. A la 1, a las 2 y a las 3. Todos un me gusta al unísono. Quiero contarles que somos tendencia en Twitter, en Facebook, en televisión abierta y en señales de humo. Así que bueno, todas las preguntas las vamos a dejar para después porque estoy leyendo y no puedo dar la clase y estar respondiendo preguntas. Saludo nuevamente al ingenio del estudiante de psicología por preguntar cosas insólitas. Así que primero vamos a tomarnos unos minutos para definir más o menos el esquema de trabajo, algunas cosas ya he escrito más adelante. Este es el medio por el cual yo voy a dictar la clase teórica correspondiente a las 8 de la mañana y al práctico de las 10 de la mañana. Ambas clases van a converger en esta exposición. ¿Se entiende esto? En el momento que haya que hacer la presentación de trabajos, bien para la promoción o para aprobar el práctico y poder acceder a la promoción de la asignatura quienes estén en condiciones o su respectiva regularidad, oportunamente se les informará la forma y el medio como para hacerlo. Por otra parte, este es un espacio de este docente. Me saludan, yo saludo, me aparecen manitos y yo saludo y me saludan. Entonces, de esa manera vamos a dar comienzo a la segunda temporada de Psicología en Educación en Pandemia. O sea, hay un montón de preguntas que me han hecho para las que yo no tengo respuesta. Para eso van a tener que acudir a Comunidades, que es la página oficial de la cátedra, o recurrir a la oficina de Medelía Virtual, alumnado, etcétera, etcétera. Muchas de las cuestiones que ustedes me preguntan, yo me voy enterando al mismo tiempo que ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si estamos todos de acuerdo, ponen un me gusta. Entonces, ¿se entendió? ¿Se entendió?
O sea, hay preguntas para las que yo no tengo respuesta, que tienen que ver con funcionamiento de la facultad, de la universidad, dónde queda esto, dónde queda lo otro. Yo no tengo el link de la clase inaugural de la asignatura, no pude estar presente por razones de conectividad. En realidad ese día me pusieron la segunda pichicata del Sputnik y es como si me hubieran inyectado vodka. Quedé confesando los planos de los misiles soviéticos y hablaba y daba códigos de misiles de noche, y parecía que estaba siendo interrogado por la KGB, por nuestra antigua KGB. Bien, ahí ya veo algunos comentarios. Bueno, psicología en educación. Esta asignatura es la que era en el plan de estudios anterior, Psicología Educativa 1, que presagiaba una Psicología Educativa 2. Pasó a llamarse Psicología en Educación y su materia correlativa superior, Intervenciones en Niñez y Adolescencia. Bien. Y tiene como precursora Perspectiva en Educación, que anteriormente era el trabajo de campo. Bueno, esto es para situarnos en que esta asignatura, con la modificatoria del plan de estudio, todo lo que correspondía con el área de la psicología en educación, se vio más restringida, porque después, al mismo tiempo que teníamos intervenciones en niñez y adolescencia, la carrera contaba con dos salidas, llamémosle así, de residencia, lo que era la residencia educativa y la residencia clínica. Ambas residencias convergen en una misma, en 3 cátedras paralelas. Yo estaba en la residencia educativa también, ahora somos la PPSC. Y lo que vemos como un campo que tenía prácticamente un área muy importante en la currícula, se ve modificado y converge en otro tipo de estructura curricular. Bien, esto es para situar la asignatura en el plan de estudio. Yerba Rosa Monte, tu yerba estimula tu pensamiento y endulza la mañana. Yerba antisísmica Rosa Monte. El primer texto que vamos a abordar es un texto de mi autoría titulado Panorama de Psicología en Educación, que voy a subir después a la página. Por favor, no empiecen con el asedio, profesor, ¿a dónde está el texto? Y entran en desesperación, en pánico. Quiero mandar un saludo a Marta de Adrogué, que nos está mirando, y a toda la familia de Bucarest, que en este momento en Rumania nos siguen todos los años. Bueno, mando el saludo. Bien. Panorama de Psicología en Educación. Es un texto que escribí hace unos años. Desde mi humilde visión, creo que ese es mi aporte, mi gran legado a la humanidad en su conjunto, en donde yo, con una expectativa netamente académica, hago un boceto de lo que es la asignatura desde mi visión. Panorama de Psicología en Educación. Se llama el texto, que voy a subir a continuación de la clase. Bien, psicología en educación, ¿por qué no en otro campo? Podemos tener psicología en el campo jurídico forense, podemos tener psicología en el campo de la clínica, vinculado al amplio espectro de la psicopatología. Amplio espectro de la psicopatología. Me gusta hacer este gesto. Me gusta. Este es el momento que ustedes pueden hacer una captura de pantalla, y estas manos significa que soy un intelectual comprometido con la historia. Podría ser la tapa de mi próximo libro, estar así. No se sabe qué estoy describiendo, si una inflamación de algún órgano vital, o estoy simplemente cercando el objeto, porque este es el gesto de objeto, de campo de la educación. Entonces uno lo delimita con un inocente y suave gesto de manos, como si tuviera una bola de cristal o estuviera agarrando una pelota de goma en la playa.
Mi asesor de imagen me dijo que yo tengo que tener siempre la foto de Freud a mi espalda y una biblioteca con títulos abundantes. Entonces, vemos una psicología aplicada a un campo. Acá tenemos que hacer una primera digresión. ¿Qué entendemos por campo? No es el campo agropecuario, evidentemente, sino que estamos hablando de un área de incumbencia, de una experticia. Qué linda palabra, experticia. Qué tipo culto. ¿Cómo habla, che? Qué vocabulario. Experticia. Bien. Entonces tenemos la psicología aplicada a este campo, a esta experticia. Se supone que algo debe aportar, como a los otros campos. Ahora, campo es un concepto, como ustedes saben, vinculado a los desarrollos de Bourdieu, donde habla de una suerte de delimitación de un campo de luchas, de un campo de fuerzas. Es decir, ese campo, al mismo tiempo que delimita, aloja tensiones, aloja conflictos. Es decir, un campo no es sinónimo de homogeneidad. Este es el primer punto que deben abordar. Un campo es un campo de lucha, es un campo de tensiones, es un campo que aloja un juego de fuerzas, pero más allá de ese juego de fuerzas que aloja, mantiene una identidad. Mantiene una identidad. ¿Qué quiere decir? No deviene otra cosa. Hay un patrón estructural que tiende a persistir. Persistir, qué linda palabra, persiste. Es decir, se sostiene en el tiempo. Más allá de las modificaciones internas, y este es el gesto de modificaciones internas, persiste, mantiene un patrón identitario. Es decir, el campo de la educación puede ser ocasionalmente vygotsquiano, piagetiano, más orientado a lo psicoanalítico, a lo institucional, a la psicología comunitaria, puede ser golpeado por las neurociencias, conquistado por las neurociencias, puede desarrollar imaginarios internos, pero mantiene un campo identitario. Y este campo identitario, que persiste, me gusta decir persiste, eleva el nivel, cuando yo digo esas palabras así, que pegan en ese fleje entre lo poético y lo conceptual, esa insistencia del campo, mantiene una identidad de género, digamos. Género no en el sentido como se lo entiende actualmente, sino como un territorio disciplinar, si vamos al antiguo Foucault. Es decir, el concepto de campo desarrollado por Bourdieu tiene un nexo muy importante con los desarrollos Foucaultianos. Es decir, hay una característica que adquiere ese campo en virtud de su fijación a la matriz disciplinar. Fijación a la matriz disciplinar. ¡Pah! Impresionante, impresionante. Fijación a la matriz disciplinar del campo. ¿Qué quiere decir? Que un campo es como si fuera una delimitación del discurso disciplinar, en definitiva, en última instancia. En última instancia, también es un concepto muy, pero muy... Me saludan, yo saludo, porque el saludo no se le niega a nadie, decía mi abuela. Yerba rosamonte, yerba antisísmica, estimula tus mañanas, las dendritas se ponen como locas y tu sinapsis parece el carnaval carioca de una fiesta de 15 de la década del 80, tiempo anterior al Spotify, donde todos esperábamos el carnaval carioca con ansias para usar el cotillón y hacer trencito. Alguna vez debería escribir la historia del trencito y de los cumpleaños de 15, una historia aún no escrita
y no abordada con la seriedad que merece. ¿Cómo hacer lazo comunitario frente al individualismo de la música techno? Próxima tesis. Cadena significante a partir del trencito del carnaval carioca. Sazueira. Algunos ni saben de lo que estoy hablando, pueden verlo envolver. Todo chiste que yo haga que ustedes no entienden, lo ven envolver. Bien, entonces, concepto de campo, fijación a una matriz disciplinar. Bien, la psicología en educación tiene dos grandes tensiones internas que vamos a esbozar sencillamente en esta clase, como para que podamos empezar a dimensionar de qué estamos hablando. La educación, como institución de la cultura, tiene estas dos tendencias que había señalado anteriormente. La primera de ellas llamaremos el carácter antropogénico de la educación. ¿Qué significa antropogenia? Es la construcción humana de lo humano. La constitución humana de lo humano. El devenir humano de lo humano deviene a partir de una serie de transmisiones que se dan desde los orígenes de la especie hasta la actualidad. Y que en esa transmisión el ser humano deviene humano. Es decir, en tanto desarrolla esa capacidad transmisiva que compone lo que actualmente conocemos como la cultura. Y que en ese devenir que desarrolla la cultura, lo humano se desprende de ciertas matrices biológicas. Es decir, lo humano tiene un suelo de ruptura con el orden de lo natural. Si el instinto tiende a repetir y a reiterar patrones, es decir, la evolución de las otras especies es una evolución que no genera una metamorfosis constante, una transformación constante y una, distinción tan marcada entre distintas culturas e incluso entre generaciones. Y la fragilidad que tiene esa cadena transmisiva, es decir, otras especies, por ejemplo, que son sacados de su medio natural, son conservados en criaderos o en zoológicos, como se decía anteriormente, vuelven al orden natural, esa continuidad de especie no se ve tan alterada como podría suceder en el orden de lo humano. Por ejemplo, las experiencias del siglo XVIII y del siglo XIX, la aparición de estos niños salvajes, de estos niños lobos, generaban este corte con la cadena de transmisión humana. Es decir, esta cadena humana es mucho más frágil que en otras especies. ¿Por qué? Porque lo humano es un suplemento, un complemento de la base instintual biológica. Y esta es la base de la variabilidad que tenemos en el orden de la cultura y de alguna manera, aunque suene bastante banal decirlo, de la evolución de la especie. Es decir, si nos remontamos a las concepciones del mundo del siglo XIV, del siglo X o de la antigüedad, vamos a ver un orden de variabilidad con la actualidad, no solo ubicada en el plano de lo tecnológico, sino también en el orden del pensamiento. La concepción del mundo que se tenía hace 1000 años difiere considerablemente de la que tenemos hoy. Hay una movilidad del suelo representacional que constituye humanidad inédito en otras especies. Ahora bien, esto no significa que asimismo lo humano siga teniendo esta condición de humanidad. Es decir, leemos a los clásicos griegos y decimos, pero el ser humano siempre ha sido el mismo, siempre está atravesado por las pasiones, ha estado atravesado por las representaciones, ha tenido esta tensión entre la creencia y el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, la antropogenia implica este devenir humano de lo humano y al mismo tiempo, lo que podemos pensar desde la psicología,
y desde sus diferentes teorías, y este es el gesto de diferentes teorías, es cómo se constituye, se construye, se crea o se genera esta extraña capacidad de lo humano de cortar con el orden natural y sustituirlo, vicariarlo, dirá Silvia Bleichmar por allí, por el orden de las representaciones. Y al mismo tiempo, las ambivalencias, las ambigüedades que genera esta transformación. Es decir, lo humano produce y reproduce cultura. Y esta cultura que produce lo humano, y esto es muy importante, ese gesto que hice es un poco obsceno si se lo lee malintencionadamente, pero no lo voy a repetir, de un plus. Es decir, todo intercambio humano genera un plus de sentido. Es decir, las significaciones, las significancias provenientes del mundo humano siempre generan plus, son más de lo que son. Esa famosa frase, el orden de los factores no altera el producto, etcétera, etcétera, bien, puede estar también emparentada a que el orden de las cosas, el orden de significación, la resignificación que podemos encontrar en el mundo representacional, siempre generan un orden de un plus. Por otra parte, la educación y acá es donde la cosa se complica un poco, responde a un orden disciplinar, es decir, disciplinas científicas, prácticas sociales. Y la educación formal, tal cual la conocemos en la actualidad, es un producto fechable en el orden de la historia. Si la antropogenia es originaria de la humanidad, es decir, no tiene un tiempo definido, porque desde que el ser humano se constituye como especie y empieza a evolucionar, el carácter antropogénico tiene que ver con esta cadena de transmisión y de generar humanidad, es decir, esta desviación necesaria del orden de la naturaleza para componer la humanidad. Y esto al mismo tiempo que es antropológico, se da en cada nuevo ser humano que llega al mundo. Tiene que constituirse en humano. ¿Se entiende o no se entiende esto? O sea, este carácter antropogénico es tanto filogenético como ontogenético. ¡Puah! Filogenético y ontogenético, por Dios, qué nivel. ¡Puah! Es algo que es vertebrante de la especie. ¿Cómo estoy hablando hoy? Me tragué el diccionario. Impresionante. El orden disciplinar no existió siempre, porque depende, digámoslo rápidamente, de la historia de los dispositivos. Y el dispositivo educativo, por excelencia, es el aula. El aula moderna. Y al mismo tiempo, las transformaciones políticas que se dan principalmente en la Europa, el viejo mundo, donde la educación pasa a estar en manos de una organización política singular, que es el Estado moderno. El Estado-nación moderno. ¿Se entiende la distinción? Entonces tenemos la antropogenia como un proceso inherente a la especie. Y tenemos la concepción disciplinar que nos ubica en el plano de la composición de un dispositivo específico, inscripto
en las transformaciones políticas impulsadas por la modernidad. Volver diría, me mata Juan. Veo que hay gente que aún ha pertenecido al viejo mundo. Ahora, no puedo evitar la reflexión en nuestra segunda temporada de Psicología en Educación, modo virtual, de qué modo nuestra querida pandemia, venida desde China, no ha generado una modificación que, más allá de este incidente histórico, va a generar o se va a inscribir en una serie de nuevas transformaciones. Se decía anteriormente que el siglo XXI se inició con la caída de las Torres Gemelas. Yo me atrevería a pensar que el siglo XXI probablemente esté empezando ahora con la pandemia. Esto solamente lo digo para hacerme el elegante, el fino y el provocador. No voy a anunciar el fin del capitalismo como Zizek o como Jorge Alemán. No voy a predecir el fin del capitalismo como otros intelectuales amigos, por ejemplo, con quien comemos asado habitualmente. No, yo voy a ser un poco más humilde en esto. Diré que quizás el siglo XXI está empezando ahora con la pandemia. ¿Por qué? Emma, ¿por qué? Diría la luna. Emma, ¿por qué? Porque la historia se la puede pensar a partir de las transformaciones. Y el simple hecho de que nos estemos conectando de esta manera, que todo el año pasado se haya cursado de modo virtual y este año le demos comienzo a este modo de la virtualidad, estamos frente a una mutación, a una transformación radical de los dispositivos tradicionales. Y que buena parte de nuestra vida que sucedían en el seno de la comunidad, a grandes rasgos, de nuestra circulación y la comunidad, este es el gesto de circulación y comunidad, esté adentro de esta pantallita maravillosa que nos mantiene unidos y dominados. El de dominados quizás sea un poco excesivo, pero sí vistos, controlados, monitoreados, y que haya cambiado cierto modo, vamos a decirlo con prudencia, de las relaciones humanas y entre las personas. Este dispositivo tradicional que era el aula, estamos viviendo una mutación y una modificación. La pregunta será qué tiene de excepcional, qué tiene de novedoso y qué tiene, en todo caso, de no tan novedoso, sino que viene a acentuar mecanismos previos. Esta es una pregunta que creo que también va a estar presente a lo largo del año, como para poder interpelar e indagar el suelo de transformaciones que nos toca vivir. Reitero, probablemente en el 2020 se está iniciando de verdad el siglo XXI. No sé por qué siempre en los años 20 de todos los siglos se pudre la momia. Esto habrá que hablarlo con algún curandero, con algún astrólogo o con Orangel, pero ya Orangel nos dejó tirar las cartas y hacer ciencia, sobre todo consultar a los que saben. Bien, entonces estábamos en la distinción entre antropogenia y disciplina en torno a la educación. Bien, la educación como modo formal, articulado, establecido, estructural, me gusta decir estructural, levanta, jerarquiza la exposición. La gente ahí como que se mirá, dijo estructural. Se ve que el loco sabe. Dice estructural. Diga estructural, me dijo mi asesor de imagen. Termo Stanley, mates Palau, yerba antisísmica, tu mate, 100 años con la educación pública, que va a tu casa y vos no te tenés que mover y ya te estás ilustrando y estás cursando la materia. Bueno,
Acá tenemos que hacer un primer gran paréntesis o una primer disquisición que consiste en poder profundizar, abrir, expandir, este es el gesto de abrir y expandir, esta idea de disciplina. Y la educación en cuanto a disciplina tiene una dimensión histórica, ¡cling! Acá tendría que aparecer histórico, y una dimensión conceptual, ¡cling! Específica, ¡cling! La producción no ha llegado a poder desarrollar esta tecnología que veo en Canal Encuentro. Feynman mencionaba a un filósofo y le aparecía, se peleaban, discutían. Yo no cuento con esa producción. Estoy buscando sponsor para eso. Pero hay una dimensión histórica, es decir, hay una historia de la producción de conocimiento. Cuando decimos esto no podemos evitar relacionarlo principalmente con lo que ha sido el mundo europeo, que viene desde los grecios, desde los romanios, desde la media luna fértil, si se quiere, pero vemos un desarrollo, sobre todo de la cultura, a partir de la escritura, en adelante. ¿Qué piensa Freud de esto? Estoy de acuerdo, dice. Bueno, está bien. No es obligación. Yo así estoy a las 8:30 de la mañana. Imagínense cómo terminó el día. No tomé nada, salvo el mate que están viendo, aclaro. Después se corren rumores en la vida institucional de que uno ya viene influenciado por el consumo de estupefacientes a dar clases. Estupefaciente, qué hermosa palabra, esa siempre me gustó. El consumo de estupefacientes. Me gusta el término estupefaciente. Bueno, más allá de esto, la historia del conocimiento, que ha tenido obviamente sus distintos pasajes. El ser humano siempre produjo conocimientos y tecnologías. Desde la rueda, la escalera, la conquista del fuego, la escritura. Ahora bien, el mundo antiguo se caracterizaba no solamente por las características propias de esa época, sino podríamos pensarlo con un modo de relación de lo humano con un Dios todopoderoso, que todo lo ve y que puede básicamente generar cualquier cosa. El pensamiento mágico, podríamos pensar que el surgimiento del monoteísmo viene a acotar bastante, pero se da de alguna manera entre lo que sería el paganismo y la expansión de los monoteísmos o del monoteísmo como una gran tensión fuerte que se da en la concepción de la relación del hombre, del ser humano con Dios y la naturaleza. Yo cuando digo el hombre lo digo en un sentido amplio, en un sentido clásico, como figura en la bibliografía, sin pensarlo como se lo puede discutir hoy en día desde las teorías de género, sino lo humano, podríamos decir la especie humana, si podríamos plantearlo de ese modo. Pero cuando digo el hombre, digo no solamente en cuanto a especie, sino como unidad de análisis y como, sí, diría especie, y como objeto de estudio de sí mismo, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el próximo capítulo. La Edad Media tiene una relación también con el conocimiento y la divinidad, y sobre todo con una organización política y social en torno a ese conocimiento y esa divinidad. Hay una organización social. Esto se lo dejaremos a los historiadores, pero el pasaje entre la Edad Media y la modernidad va a estar signada, qué linda palabra, va a estar signada por un proceso que no tiene un origen claramente definido, establecido, fechado, que es la Ilustración. Sí, la Ilustración. La Ilustración no tiene una fecha de inicio puntual, concreta.
Podemos ubicar hitos históricos, pero la Ilustración parte de una idea donde lo humano comienza a desconfiar de la divinidad, de ese orden establecido a partir de una voluntad de Dios, de los dioses, de las Sagradas Escrituras, sino que hay un desborde de esta misma producción humana antropogénica. Unimos, ligamos las cosas para poder desarrollar los conceptos. Es decir, esta idea de plus que mencionaba anteriormente y de desborde de lo humano genera siempre que los dispositivos, si pensamos los dispositivos como vasijas, receptáculos de lo humano, tienden en algún momento a desbordar y a necesitar modificarse. Es decir, la Ilustración, que es una instancia de fuerte tensión entre el conocimiento producido y el socialmente aceptado. Me gustó esta idea, che. Es decir, siempre hay un momento de tensión. Hoy en día podríamos pensar que esta tensión se va a dar entre la virtualidad y la presencialidad, lo que permite un dispositivo y otro, pero bueno, ya nos meteríamos en otro territorio. Si ubicamos los albores, como me gusta la palabra albores, de la modernidad, la podemos encontrar en el siglo XV, siglo XIV. Empieza a desbordar. ¿Por dónde desborda esto? Por todos lados. Esto desborda por todos lados. Es decir, Galileo Galilei, Colón. Hay una empiria que empieza a surgir, es decir, un conocimiento producto de la experiencia que empieza a interpelar fuertemente si la Tierra es redonda, si la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra. Después los psicoanalistas descubrieron que todo gira alrededor del falo. Y ahora parece que no es tan así. Pero bueno, más allá de los modelos heliocéntricos, falocéntricos, terrocéntricos, etcétera, etcétera, vemos que hay una empiria que comienza a desbordar y el ser humano empieza a interpelar y a conocer. Voy a contarles una pequeña historia que siempre me gusta contar todos los años para ilustrar esta idea que les estoy describiendo, y está descrita hermosamente en el libro El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, nada que ver con el petizo que durante los 90 nos entretenía. Carlo Ginzburg, en El queso y los gusanos, donde él cuenta la historia de Menocchio. Menocchio, un molinero friulano que fue el último quemado en la hoguera por la Santa Inquisición. Menocchio, a ver si encuentro el libro por acá. Era de tapa amarilla. A mí me gusta mostrar. Acá está. Carlo Ginzburg cuenta una historia muy conmovedora donde Menocchio, molinero friulano, se le ocurre pensar un día que Dios no pudo haber creado el mundo en 7 días. Mejor dicho, en 6, y el séptimo descansó, como dice la Biblia. Me lo imagino medio gordito, italiano, caminando con su carreta, diciéndole esto a la gente, muy simpáticamente, y esto que decía Menocchio llega a los oídos de la Santa Inquisición y lo convocan, le dicen, Menocchio, ¿qué anda diciendo, don Menocchio? Que Dios no pudo haber creado el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Menocchio primero se hace un poco el distraído, dice que sí, que no, que esto, que lo otro. La cuestión es que Menocchio sigue diciendo estas cosas, la Inquisición lo vuelve a convocar y le inician un proceso. La Inquisición, pese a lo que se cree, lo que busca ver el arrepentimiento. No tenía, salvo excepciones, una crueldad predeterminada con la gente. Lo que buscaban era articular la fe. Es decir, controlar las desviaciones heréticas, controlar las conversiones al Islam,
Bueno, la cuestión es que a Menocchio le pregunta, Menocchio, ¿de dónde saca estas ideas usted? ¿Usted estuvo leyendo los evangelios apócrifos? No, dice Menocchio, no. Dice, ¿estuvo hablando con los judíos usted? No, dice. ¿Los musulmanes? No, dice Menocchio. No sé, un demonio se metió en mi mente, debe haber metido estas ideas y yo las pensé. Fíjense, interesante esta idea, como una idea no es algo generado desde el pensamiento, sino que son ideas que siempre entran de algún lado, de espíritus, de demonios, de ángeles, etcétera, etcétera. La cuestión es que Menocchio sigue diciendo lo que pensaba y la Inquisición lo convocaba hasta que la cosa se pone un poco más áspera. El proceso avanza, yo lo digo de una manera bastante más rápida como está en el texto. La cuestión es que Menocchio llega a la última instancia y si no abdica de esa creencia lo van a quemar en la hoguera. O sea, no era joda. La cuestión es que Menocchio llega a la última instancia y cuando se lo interpela, para mí este es un momento sumamente conmovedor, y esto ya lo digo fuera de todo payaseo previo, le preguntan a Menocchio de dónde salen las ideas que él está planteando y Menocchio dice, estas ideas nadie las metió en mi mente. No fueron los judíos, no fueron los evangelios apócrifos, no fue un genio maligno. Estas ideas vienen de mi cerebro. Yo las pienso. Y fue quemado en la hoguera. Ahora, si yo tuviera que filmar una película, cuando Menocchio dice que él pensó eso, yo le haría un primer plano a los ojos, porque esa persona sabía que lo iban a quemar. No desconocía su destino. Ahora, pienso para mí que Menocchio pensó que era preferible morir a seguir viviendo en un mundo en el que él ya no podía creer. Esta idea es la idea de la Ilustración. Un conflicto entre la percepción, la empiria y la creencia. Menocchio no puede creer ya en el mundo que habita y prefiere morir a seguir viviendo en algo que no es real. No muchos años después de que Menocchio fuera quemado en la hoguera, Descartes elabora su famoso cogito cartesiano, pienso, luego existo, se llenó de dinero, de fiestas clandestinas, de drogas sintéticas, fue amigo de Maradona, salía con Coppola, Goicoechea y Canigia, diciendo pienso, luego existo y sonaba la marcha posterior y todos bailaban. Pienso, luego existo. Y la gente se ponía como loca. Parecían los videos de Daddy Yankee con Descartes bailando en un convertible en Miami. Pero a Descartes no le pasó nada, no lo mataron, no lo prendieron fuego. O sea, no es cualquier muerte. Que te maten ya es complicado, pero encima que te prendan fuego. Ahora piensen ustedes por 2 minutos el nivel de heroísmo de este muchacho, que no era un intelectual, era un molinero friulano. Prefirió la muerte a vivir en un mundo en el que no podía creer. Yo creo que acá está la base de la Ilustración. Es decir, el conocimiento es algo que desborda. Cuando se supera esa instancia de la superstición, del pensamiento superfluo, podríamos llamarlo así, y se entra en el plano del conocimiento, ese es un camino para el humano que no tiene vuelta atrás. A lo mejor lo tiene, pero eso ya es otro tema. La Ilustración es un proceso donde el conocimiento es algo que avanza, que interpela, que desaloja e irrumpe en lo que se tiende a llamar el oscurantismo medieval. Es un proceso que empuja el conocimiento, lo transforma, desaloja las formas previas, y aquí está la base de la modernidad. La modernidad, en este punto,
contiene tanto un plano político, en el contexto de las transformaciones que va a impulsar y de los modos de gobierno que va a impulsar, en los modos de sociedad que va a establecer, pero también tiene un fuerte perfil, llamémosle, psicológico. La concepción del mundo que implanta la modernidad viene de una fuerza instituyente que proviene de la Ilustración. Por supuesto, quedará pendiente si este proceso es lineal, es discontinuo, es zigzagueante o por momentos, más que avanzar, retrocede. Y aquí veremos cómo los distintos autores se posicionan frente a la trama moderna, pero preferentemente frente a la idea de progreso. Esta idea, si la humanidad progresa, o como decía Yuya, un pasito para el frente, un pasito para atrás. Gran pensadora Yuya y sus paquitas. Es así. Me emocioné. Me acuerdo. Mis bajitos, decía. Mírelo por volver, si no me cree. Bueno, la reina de los bajitos. Son las 8, ya pasadas las 9 de la mañana, estamos en un ámbito académico, mi pérdida progresiva de inhibiciones me puede llevar a decir una barbaridad, pero no lo voy a hacer. Por ahora, algo de la represión me queda y no digo todo lo que estoy pensando en este momento. Entonces, volvemos al inicio de la problemática que estábamos planteando, antropogenia, como este proceso de transmisión, pero también de generación de un plus que desborda esta composición de dispositivos histórico-políticos que vamos a englobar en torno a los dispositivos y que se encuentran en un punto con la idea de psicología en educación. Por un lado, el plano constitucional de lo humano y el otro, el aspecto institucional de la educación. Allí radica la importancia de la distinción entre antropogenia y disciplina. En la idea de esta noción constitucional de lo humano, como pieza psicológica, si se quiere, subjetiva, tanto en el plano singular como en el plano de la especie, y por otro lado los dispositivos que el mismo ser humano crea en determinados contextos históricos para esta transmisión y configuración de la mente humana y o barra de la subjetividad. Si les parece, podemos hacer otro like motivador para ir cerrando la clase de hoy. Pum para arriba. Vamos Mar del Plata, vamos Villa Carlos Paz, vamos pandemia, aquí Cosquín, vamos Argentina. ¿Puede repetir la idea de constitución? La idea de constitución, ya lo repetí. No entiendo bien la pregunta. Estoy viendo si hay alguna pregunta en el camino. Si alguien dice, ¿puede repetir la de constitución? Veo repetición, profe. Ah, ve la repetición, ya caí, disculpe. Sí, puede ver la repetición, pero la idea de constitución la vamos a ir viendo en los próximos capítulos, porque lo que está en juego es decir, cómo se compone lo humano. Entonces está la idea, por ejemplo, de que el ser humano, hay teorías que dirán que se reproduce de manera biológica. El ADN humano genera humanidad por sí misma.
Hay otras ideas que plantean que el ser humano se constituye. Estamos hablando de la constitución del sujeto, a lo mejor en términos más amenos y cordiales al oído y el paladar del estudiante PSI de la UNR de la Facultad de Psicología de Rosario. Estamos hablando de que hay un sujeto que se constituye, que no viene dado, no viene heredado, necesita de prerequisitos o instancias constitutivas. La Constitución, lo constitucional hace referencia a lo antropogénico y lo institucional al carácter disciplinar. No entiendo la pregunta. Digamos que lo que trabaja propiamente la idea constitutiva del sujeto estaría vinculado al antropogéneo. Sin embargo, la pedagogía, cuando veremos más adelante en los próximos capítulos, recuerden que esta temporada tiene varios capítulos, no se termina acá, no sean ansiosos. Hay una ilusión de la pedagogía que en ese plano de la enseñanza se constituye el sujeto. La famosa ilusión pedagógica. Por ejemplo, si ustedes ven la leyenda de Greystock, que es Tarzán para los amigos, la historia cuenta de un niño salvaje que es educado y compuesto desde la pedagogía como humano, pero hay una parte del animal que vuelve. Bueno, hay una idea bastante interesante en juego. O sea, la pedagogía ha tenido esa ilusión de que en el plano de la enseñanza y de esa enseñanza regulada, ciertas líneas pedagógicas, que un sujeto se constituye así. Esto va a entrar en conflicto más de una vez en la trama, sobre todo, que iremos viendo a lo largo del año, de Psicología en Educación. Yo les voy a recomendar 2 textos que voy a poner más adelante, voy a subir los archivos al grupo. Están más abajo, pero yo para que les sea más accesible a ustedes los voy a volver a repostear, que son Panorama de Psicología en Educación y Psicología en Educación en tiempos de pandemia, que es un texto que escribí en abril del año pasado. Y creo que no le pifié por tanto. Me atrevo a decir humildemente, con la humildad de los grandes sobre todo, que no la pifié por tanto. La he pifiado por mucho en muchas cosas. En esa quizás no tanto, pero queda a consideración de ustedes. Todo concluye al fin, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, y esta clase está terminando y nos vamos con música y bailando, cerrando el programa de la mañana. Así que bueno, espero que haya sido clara la clase. Cualquier pregunta la pueden poner en los comentarios. Yo en la medida que las vaya leyendo les voy respondiendo en lo inherente a la clase. Después todo otro tipo de asesoramiento para la vida, la fórmula del dulce de leche, todas esas cosas que despiertan el gran ingenio del estudiante de esta carrera por hacer preguntas ingeniosas, no las puedo responder. Tienen otras instancias de la facultad para que no le contesten los mails. Así que bueno, o le contesten. Pero bueno, nos vamos manejando con este dispositivo. Pueden ver las clases del año pasado, para quienes quieran adelantar capítulos. Y bueno, estaremos viéndonos por este medio, por este canal. Y somos Tendencia en Twitter. Ya tenemos más de 5.000 seguidores por todo el mundo. En este momento nos mandan saludos de Okinawa, de las Islas Filipinas, de Rumania, de Colombia y de muchos otros lugares del mundo, que gracias a esta pandemia maravillosa que estamos atravesando, la educación pública va a tu casa. Yerba Rosa Monte, Mate Palau, Termo Stanley, Termo de Cheto. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima.